tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de medidas de dispersión y ahora veremos una pequeña introducción a la desviación media. Para esto pues primero vamos a hablar de qué es la desviación respecto de la media y es la diferencia entre el valor absoluto entre cada valor de la variable y la media aritmética. Esto suena como raro, vamos a hacer un ejemplo para comprenderlo un poquito mejor. Vamos a trabajar con estos datos. Supongamos que se le preguntó la edad a 5 personas. La primera persona tiene 12 años, el segundo tiene 13 años, 12 años, 14 años y 15 años. Entonces, cuando hablamos de la desviación media, tenemos que sacar la media aritmética, o sea, el promedio. Acordémonos que el promedio se saca haciendo la suma de todos los datos y dividiéndolo entre el número de datos. Voy a hacer rápidamente la suma de estos datos. Entonces voy a escribir por aquí que el promedio es igual a la suma de todos los datos. 12 más 13 más 12 más 14 más 15, 12 más 13, 25, 37, 47, 51 y 66. Y eso lo dividimos, esto es la suma de todos, y lo dividimos entre el número de datos. Hay un dato, 2, 3, 4 y 5. Y si realizamos esa división, entonces 66 dividido en 15 nos da 13,2. Esto es el promedio, o la media aritmética, que acordémonos que se simboliza de esa forma. Ahora, ¿qué es la desviación respecto de la media? Es lo que estén desviados cada uno de estos valores con respecto del promedio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ya sabemos que podríamos decir el promedio de las edades es 13,2 años. Pero, por ejemplo, yo podría decir que esta persona tiene más años que el promedio. Eso de lo que estamos hablando es la desviación media. Pero ¿cómo se hace? Esa es la diferencia en valor absoluto, o sea, va a ser una resta en valor absoluto entre cada valor de la variable y la media aritmética. O sea, vamos a hacer una resta entre cada uno de estos valores y la media aritmética. Voy a hacerlo aquí de rapidez. Entonces, si cogemos el primer valor, 12, y a ese valor le restamos la media aritmética en valor absoluto, 12 menos 13,2 es menos 1,2, pero acordémonos que el valor absoluto es quitarle el signo negativo cuando lo haya, o sea, es 1,2. ¿Qué quiere decir? Que esta persona que tiene 12 años está desviado con respecto del promedio 1,2 años, ¿sí? Si hacemos lo mismo con este, entonces aquí sería 13 menos 13,2, que es la media, y eso nos da, ya me voy a saltar un paso, 13 menos 13,2 es menos 0,2, y si le quitamos el negativo da 0,2. Si hacemos lo mismo con los otros datos, entonces este otro 12 está desviado también 0,2. El 14 está desviado 14 menos 13,2, que es 0,8. Y por último, por aquí voy a escribir que el 15, la desviación sería 15 menos 13,2, que eso es 1,8. Estos 5 valores que hallé son la desviación de cada uno de estos datos con respecto de la media aritmética. Ahora sí vamos a hablar de la desviación media. ¿Y qué es la desviación media? Es el promedio de estas desviaciones respecto de la media. Ya hallamos las 5 desviaciones de cada uno de los datos con respecto de la media. Acordémonos que el 12 estaba desviado 1,2 años, el 13 0,2 años. Como el 12 era otra persona que también tenía 12 años, tenemos que colocarlo. La desviación también era, aquí toca colocar 1,2 años. El 14 estaba desviado 0,8 años y el 15 estaba desviado 1,8 años. Entonces, para hallar el promedio, la desviación media, lo que tenemos que hacer simplemente es hallar el promedio de todas las desviaciones. Nuevamente, acordémonos que el promedio se halla sumando esos datos, que en este caso ya son los que están en azul, porque vamos a sacar el promedio de las desviaciones respecto de la media y dividiéndolo en el número de datos. Entonces, vamos a sumar, voy a colocar ya todo. La desviación respecto de la media, que se simboliza como T y promedio de sub media, es sumar las desviaciones respecto de la media. La primera desviación, que es 1,2, más la segunda 0,2, más la tercera, más la cuarta y más la quinta. Y eso lo dividimos
en el número de desviaciones respecto de la media que yo coloqué aquí. Yo coloqué 1, 2, 3, 4 y 5, obviamente por lo que eran 5 datos. Eso es 5,2. Esta suma de estos 5 datos dividido en 5. Y 5,2 dividido en 5 es 1,04. En este caso, pues yo lo hice con poquitos datos. Cuando ya son muchos datos, pues eso se hace con tablas de frecuencia y lo vamos a ver en los siguientes videos. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. En este caso se le preguntó el número de hermanos a 7 personas. Estas fueron las respuestas. Lo que ustedes van a hacer es encontrar la desviación respecto de la media y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Pues lo primero que hacemos es hallar el promedio, que es sumar los datos 3 más 0, 3, más 1, 4, más 0, 4, más 2, 6 y más 1, 7. Y lo dividimos entre el número de datos, que eran 7. 7 dividido en 7, 1. O sea que el promedio de hermanos es un hermano. Ahora sacamos las desviaciones con respecto de la media. Entonces cogemos cada uno de los datos y le restamos el promedio. 3 menos 1, luego 0 menos 1, luego 1 menos 1, 0 menos 1, 2 menos 1, 0 menos 1 y 1 menos 1. Aquí al hacer la resta, 3 menos 1 es 2. 0 menos 1 da menos 1, quitándole el signo da más. Aquí da 0 y así sucesivamente. Esta suma nos dio 6 dividido en 7 que da 0,85 y esa es la desviación con respecto de la media.